Escuchen, los esfuerzos realizados por muchos trabajadores, directores, funcionarios y entidades en las peores condiciones posibles han sido encomiables y no suficientemente reconocidos, y con demasiada frecuencia injusta y gratuitamente maltratados. Es literal, es una de las conclusiones del informe sobre la gestión del coronavirus en las residencias de mayores que ha elaborado la Consejería de Familia, sus técnicos. No hay autocrítica, pese a que desde marzo han muerto más de 2.600 mayores. Familia ha presentado hoy el esperado informe sobre la gestión de la pandemia en las residencias, 200 páginas, redactadas por técnicos de la Consejería cuyo análisis debería servir para subsanar errores de cara a una nueva oleada. El informe concluye que la gestión fue la mejor posible en un contexto adverso y que hay que desterrar la idea de que los contagios se debieron a errores o negligencias en la gestión. Hola, ¿cómo están? Más de 2.600 usuarios de residencias en Castilla y León han muerto desde marzo por la pandemia. Existía transmisión comunitaria 10 días antes de que se cerraran. También este es uno de los datos de este informe, que también incluye que la Junta tuvo que intervenir en 6 residencias por falta de medios. Teresa Gavilán. El documento reconoce que las residencias estaban llenas, que en el 75% de ellas no había medios suficientes y que además el virus estaba circulando sin control desde 10 días antes del mes de marzo. La consejera ha admitido que tendrían que haber tomado decisiones antes, que tendrían que haberlas cerrado antes, y para la oposición este informe llega tarde. Cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. Claro, es fácil decirlo ahora a fecha 30 de septiembre. Ese informe llega cuando ya estamos en medio de la lucha contra la segunda ola de la pandemia y cuando ya estamos viendo como muchas residencias están teniendo brotes. Cuando pones a una inútil a dirigir algo tan importante como la Consejería de Familia e Igualdad, sucede lo que sucede. Hoy ya es efectivo el confinamiento de Soto Serrano en Salamanca y en Valladolid, Carpio y Medina del Campo. En esta última localidad, controles desde primera hora para evitar desplazamientos no justificados. Noemí Morante. Buenas tardes. Medina del Campo ha amanecido con controles policiales en sus entradas y salidas y con menos ambiente del habitual durante la mañana. Los vecinos, resignados, comprenden la restricción. Criterios acordados con Madrid, pero que se quieren extender al resto de municipios con más de 100.000 habitantes. Castilla y León los aplaude, no así otros gobiernos como Asturias. El Consejo Interterritorial debate esta tarde sobre ellos. Y en medio de reproches cruzados, de palabras gruesas con el vicepresidente de la Junta y de falta de sintonía sobre lo que debe ser a partir de ahora el diálogo social, el presidente de la Junta ha reunido a sindicatos y patronal. Rubén Hernández, ¿ha habido algún tipo de acercamiento? Se han acercado posturas, pero aún es pronto para hablar de esa confianza que existía en el diálogo social antes de los últimos desencuentros. Si se normaliza o no la situación lo vamos a conocer enseguida, porque hoy se ha acordado comenzar a negociar de forma inmediata un plan de choque con medidas sociales y económicas que quieren que esté listo en menos de un mes. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53. Porque tiene uno en la zarzuela. Que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión. En esa secuencia ha estado parte de la polémica hoy en el Congreso de los Diputados. El PP ve una ofensa en las palabras de Gabriel Rufián y acusa al Gobierno de no ser leal con el monarca. Daniel de la Fuente. Sí, la corona ha sido el arma arrojadiza en la sesión de control de esta mañana. Desde el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de desleal por permitir esos ataques al rey por parte de miembros de su gobierno y piden que destituya a los más radicales. Por su parte, Pedro Sánchez ha dicho que no va a entrar en las provocaciones del Partido Popular y que su gobierno se centra en resolver los problemas reales de los españoles y no de los que se inventa la oposición.
Último día de veranillo de San Miguel con sol y calor. Aprovechen hoy porque mañana cambia el tiempo por completo, Francisco. Así es, Alejandra. Va a llegar una borrasca, ya le han puesto nombre Alex. Se va a profundizar por medio de una ciclogénesis explosiva, así que mucha precaución, ya suena fuerte y es que el viernes vamos a tener importante temporal. Hoy, esta tarde, cielos despejados, ya más de 25 grados en algunas zonas, se levanta algo de viento y por la noche irán llegando algunas nubes a León que pueden dejar de madrugada alguna lluvia. El sistema de residencias de Castilla y León se enfrentó a la pandemia en la misma situación excepcional de desconcierto y de falta de preparación que el resto de la sociedad. Así empiezan las conclusiones del informe sobre el impacto del coronavirus en las residencias de mayores, con más de 2.600 fallecidos. La Administración se autoexculpa por un contexto general adverso. Dice que lo hizo lo mejor posible. Teresa Gavilán. Sí, había mucho desconocimiento sobre las consecuencias que podía estar provocando el virus, pero la realidad es que las residencias no estaban preparadas. El informe revela muchos datos, como que en el 75% de ellas no había medios suficientes. Además, estaban llenas, con poca capacidad para poder trasladar residentes de unos centros a otros y, para colmo, el virus estaba circulando sin control desde antes del mes de marzo, desde 10 días antes. La consejera de Familia ha reconocido hoy en rueda de prensa que tenían que haber intervenido antes. El informe de la Junta sobre la gestión del coronavirus en las residencias concluye que no supieron prever la que se venía encima con la pandemia. Nos encontramos con un desconocimiento total de la enfermedad, nos encontramos con un desconocimiento de la forma en que teníamos que actuar, de la forma en que teníamos que sectorizar, y nos encontramos con una falta de medios que se fue solventando después de las primeras semanas. Las provincias más golpeadas por el coronavirus, entre ellas Soria y Segovia, fueron también las de mayor mortalidad en los centros de ancianos. Los primeros días de marzo, en las residencias de mayores, ya había transmisión comunitaria. Cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. El 78% de las residencias de Castilla y León no contaba con stock suficiente de equipos de protección individual antes de la pandemia y los centros contaban con plantillas al límite. Las bajas del personal ocasionaron graves problemas, pero entre las recomendaciones de la Junta del 28 de febrero no incluían reforzar estos aspectos. Fue sobre lo que teníamos conocimiento, que se mantuviera una distancia, que se mantuviera una higiene. Verlo ahora, pues efectivamente hubo muchas cosas que pudieron ser insuficientes. La Junta tuvo que intervenir 6 centros en las provincias de Burgos, León y Salamanca. Se han inspeccionado 500 residencias y se han abierto 10 expedientes de posible sanción. Después de todo lo vivido, la situación en las residencias, según la consejera, está controlada. Hay 33 brotes en residencias de mayores. Desde la Asociación de Castilla y León de Residencias intentan hacer una valoración positiva sobre el informe de esta gestión. Aseguran que con esta segunda ola estarán más preparados. Tenemos que sacar cosas positivas, ya que cerca del 70% de los centros ha sido libre de virus. En los primeros días de la pandemia fue cuando más entró, más causó mortalidad en las residencias, pero poco a poco nos hemos ido preparando y creemos que ahora esta segunda ola, con precaución, pero podemos tomarla con mejores perspectivas. La oposición venía reclamando este informe por ser uno de los acuerdos que recogía el Pacto para la Reconstrucción de Castilla y León. Pero el resultado le parece decepcionante. Dice el PSOE que llega tarde. Podemos pide directamente la dimisión de la consejera de Familia. Denuncian, en cualquier caso, que el informe no se ha entregado a los grupos hasta media hora antes de presentarlo ante los medios. Ese informe llega cuando ya estamos en medio de la lucha contra la segunda ola de la pandemia y cuando ya estamos viendo como muchas residencias están teniendo brotes muy importantes, contagios muy importantes y fallecidos, lamentablemente, sin que se haya tomado ni una sola medida. Cuando tú pones a alguien incompetente y cuando pones a una inútil a dirigir algo tan importante como la Consejería de Familia e Igualdad, sucede lo que sucede, que en esta comunidad ha habido miles de muertos en las residencias.
El informe también concluye que hoy por hoy no hay condenas y que muchas de las denuncias por la gestión han sido finalmente archivadas. Pero también es cierto que hay denuncias de familias de residentes que siguen vivas y que están encontrando dificultades para poder avanzar. Teresa Gavilán. Sí, hemos conocido que hay al menos 50 causas abiertas de familias que han decidido denunciar a través de la Asociación Defensor al Paciente. Se querellan contra la Junta, pero también contra las propias residencias, algunas públicas y otras privadas. Se están encontrando algunas dificultades en el camino, como por ejemplo conseguir algunos documentos importantes para el proceso judicial, como las historias médicas de sus familiares fallecidos. Esas diligencias de investigación es cierto que se están archivando como de una forma sistemática, porque quizás no se pueda encontrar a una persona en concreto a quien achacar esa responsabilidad. Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10% y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%, tomen medidas que detallaremos mañana, medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales, tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas. Esos criterios que anoche acordaban Sanidad y la Comunidad de Madrid los tienen que aprobar todavía el resto de comunidades autónomas. A falta de conocer los detalles, vemos cómo afectarían en concreto a nuestra comunidad. 4 ciudades, Valladolid, Salamanca, León y Burgos, superan los 100.000 habitantes. Según el primer criterio, ninguna sobrepasa de momento los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El segundo criterio, que el porcentaje de positivos por PCR supere el 10%, pues en el conjunto de nuestra comunidad se supera esa cifra. Bajando a las capitales, ninguna lo hace, aunque se acerca a Salamanca. El tercer criterio es que las camas UCI pre-COVID estén ocupadas al 35%, porcentaje que, como ven, se supera con creces en los 4 hospitales de las grandes ciudades de Castilla y León. Es verdad que hay 4 ciudades que superan esa población, pero yo creo que la incidencia acumulada, me parece que ha dicho que en los últimos 14 días tenía que superar los 500 casos por 100.000 habitantes. Yo creo que en este momento, según los datos que yo tengo de hoy, solamente la ciudad de Valladolid cumpliría ese primer requisito. No sé si los otros 2 también los cumpliría. Son medidas de entrada para Madrid, pero que para zanjar el enfrentamiento institucional se harán extensible al resto. Las comunidades, de hecho, como les estamos contando, se van a reunir esta tarde en el Consejo Interterritorial para estudiar todos estos criterios comunes. Suponen cambiar el ámbito de aplicación de las restricciones de las zonas básicas de salud a los municipios. Daniel de la Fuente, ¿qué más les va a plantear Salvador Illa y qué opinan comunidades como la nuestra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en ese borrador que van a presentar hay 11 medidas y 2 recomendaciones que se presentarán a las comunidades autónomas. Tienen que cumplir, eso sí, para que se apliquen las restricciones, esos 3 criterios que explicaba el ministro de Sanidad, y son limitaciones entre los municipios de movilidad, reducir los contactos y también la limitación de aforos y horarios en los establecimientos. Algunas de las comunidades autónomas que están más en peligro, por así decirlo, son Andalucía con 12 municipios, Cataluña con 11 o, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con 10. Desde los gobiernos autonómicos, disparidad de opiniones. Desde el nuestro se dice que efectivamente, desde el de Castilla y León se dice que son buenas, mientras que desde otros dicen que no les gustan estos criterios ni esas restricciones. Somos los padres de la criatura, no nos puede parecer mal. Era nuestra propuesta. Nosotros los que este fin de semana promovimos este acuerdo de criterios comunes marcados por el interterritorial para tomar este tipo de decisiones más restrictivas, ¿no? Yo creo que es un buen acuerdo.
Pues el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado su desaprobación por el acuerdo bilateral del Gobierno central con la Comunidad de Madrid. Considera que las decisiones se deberían tomar en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Según Barbón, todas las comunidades tendrían que ser partícipes en el acuerdo y no solo un órgano de representación autonómico. Y desde el 2006 hasta acá, lo que hemos visto es... Bueno, pues acabamos de conocer un nuevo brote en una residencia de mayores en nuestra comunidad. Se trata del centro de Villar de Mazarife, en León, que notifica 96 positivos. 78 son residentes y 18 trabajadores. Hoy se suman 602 casos en nuestra comunidad, casi la mitad de ellos en Valladolid. La cifra total ya supera los 55.000. 14 personas han fallecido, 11 en hospitales y 3 en residencias de mayores. Controles policiales a primera hora de la mañana en Medina del Campo, en Valladolid. Esta localidad, con más de 20.000 habitantes, estará confinada desde hoy y durante 14 días. Esta localidad comparte con Valladolid a diario un movimiento importante de vecinos, de ahí que la presencia de los agentes intente evitar que los desplazamientos se limiten a causas justificadas. Es Medina del Campo, pero también Escarpio en Valladolid y también Sotoserrano en Salamanca. El confinamiento busca contener los contagios en todas esas zonas. En Medina los vecinos están concienciados y en cierta forma lo veían venir. Noemí Morante. Buenas tardes. Medina del Campo llevaba ya días registrando muchos casos. Por ejemplo, la ciudad de Medina tiene una incidencia de 110 casos por cada 10.000 habitantes en los últimos 14 días y desde el consistorio pedían especial precaución. Los vecinos relacionan esta situación con las no fiestas de San Antolín de principios del mes de septiembre y aunque cansados por volver a retroceder, comprenden las restricciones. Un poquito rollo porque, bueno, aunque sales a la calle y encuentras lo mismo, porque yo bajé a comprar esto igual, tal y cual, pero la gente está un poco cohibida. El hastío ya de tanto tiempo, desde marzo que estamos aquí acumulando días y más días y más días, es que ya estamos hasta ahí. No se lo han tomado en serio y también eso vino de San Antolín para acá. En Palencia, las limitaciones de aforo vigentes desde hace una semana se van a prolongar una semana más. Ninguna sorpresa era lo esperado y hoy se ha confirmado. Las medidas excepcionales se van a prolongar en Palencia durante 7 días más para intentar frenar el número de contagios. Entran en vigor esta misma noche, así que la capital palentina va a dar la bienvenida al mes de octubre con restricciones. Va a ser así porque aunque la incidencia del virus se ha conseguido reducir en los últimos días, la de Palencia todavía sigue siendo una situación preocupante. Los test de antígenos de segunda generación, que en 15 minutos pueden desvelar si una persona tiene COVID-19 o no, ya han comenzado a repartirse por los centros de salud de la provincia de León. Son más de 5.000 de las 50.000 unidades de que dispone Castilla y León en esta primera remesa. Los test de antígenos no sustituyen a los cribados por PCR de la población, pero ayudarán a hacer el diagnóstico más eficiente y fluido y especialmente para atajar brotes en residencias de mayores. Juntas, sindicatos y patronal han vuelto a verse las caras dentro del diálogo social. Tras los últimos desencuentros, especialmente con el vicepresidente Igea, hoy ha sido el presidente Mañueco quien ha convocado a todas las partes en una larga reunión. Rubén Hernández, Presidencia, ¿se ha rebajado la tensión? Pues según parece, se ha reconducido la situación, hay acercamiento entre las distintas partes, aunque los sindicatos nos han recordado que recuperar la confianza será cuestión de más reuniones y sobre todo de más negociaciones. Tanto las organizaciones sindicales como la patronal han dejado claro que ellos no se oponen a escuchar a otros interlocutores, tal y como pretende la parte de Ciudadanos en el gobierno de coalición, pero también han recordado que en las distintas negociaciones quienes tienen que estar son ellos únicamente, Junta, patronal y sindicatos. Tras esta reunión de algo más de 2 horas, se ha acordado comenzar a negociar desde ya mismo un plan de choque con medidas sociales y medidas económicas para afrontar la situación actual y que quieren que esté listo en menos de un mes. Será aquí, en estas negociaciones, donde veremos si finalmente se ha recuperado o no la normalidad en el diálogo social.
presidente y el grupo que le apoya fundamentalmente en el Parlamento tenía claro que había que mantener el diálogo social en el estado que se entiende y que se encuentra y que se ha concebido durante 20 años. La reunión hay que analizarla positivamente porque la confianza no se va a recuperar en 5 minutos, no se va a recuperar en una reunión, pero por lo menos se han puesto las bases. Hay problemas porque hay que muchas cosas encima de la mesa que hay que solucionar, que hay que hablar y que esperemos que, como siempre, dentro del diálogo social las hemos resuelto negociando y dialogando. Uno de los protagonistas del cruce de declaraciones altisonantes de la semana pasada, Francisco Igea, templaba hoy los ánimos, pero sin moverse de su posición. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, nosotros no vamos a romper nunca la cuerda, pero tampoco vamos a renunciar nunca a lo que creemos que en esta situación es esencial para sacar a la comunidad adelante. En los próximos 15 años nuestra comunidad perderá un 10% de población. De hecho, el 60% de las personas que abandonan Castilla y León para buscar un futuro laboral lo hacen a países europeos como Francia. Mientras tanto, según el Observatorio de Migraciones de Comisiones Obreras, aquellos extranjeros que deciden venir a vivir a nuestra tierra lo hacen al encontrar un empleo que previamente han rechazado los españoles. Las Cortes de Castilla y León lideran mañana una jornada técnica sobre despoblación con la presencia de representantes de 11 parlamentos europeos de 5 países diferentes. Finalmente se celebra de forma telemática, pero contará con 15 expertos para analizar las posibles soluciones a este problema, al que también se enfrentan la mayoría de los países de Europa. La construcción de espacios comunes en los que la política útil revierta en las verdaderas necesidades de los ciudadanos de la Europa de este siglo XXI. Como todos ustedes saben, la pandemia nos ha golpeado y ha golpeado con dureza al mundo entero, pero sobre todo y cebándose especialmente en nuestros mayores. Más de un 25% de los hogares a nivel nacional vive de la pensión de una persona mayor. Son datos de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Piden e insisten en la necesidad de un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para unas pensiones dignas. Pedimos que esto ya se sienten todos los partidos políticos, sindicatos, empresarios y que se configuren las bases para crear una pensión digna y que sirva pues para ya otros 15 o 20 años como ha servido la última vez. Polémica en la Universidad de León después de que se hayan publicado en las redes sociales unas fotografías tomadas en la Facultad de Económicas en las que los alumnos están demasiado juntos dentro de las aulas. Ayer vimos algo parecido en la Universidad de Valladolid. El rector leonés asegura que no tiene conocimiento de estos hechos. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se ve un aula de esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la que no se cumple la distancia de seguridad entre los alumnos. El rector de la institución académica dice que no conoce el contenido de esas fotografías, pero le parece extraño que eso sea verdad porque la universidad, dice, está cumpliendo a rajatabla las medidas higiénico-sanitarias asociadas a la COVID-19. Te puedo asegurar que en todas las aulas se marcaron fila sí, fila no y 2 asientos en medio. O sea que me parece raro que haya, vamos, esto lo comprobaré, pero me parece muy raro que eso haya ocurrido, porque el problema precisamente es el aforo y todo lo que se ha puesto en marcha para que puedan seguir las clases, digamos, a distancia los que no puedan entrar en las aulas. Es la primera noticia que tengo, no lo sabía, pero me resulta muy raro que eso sea así. El Ministerio de Educación permite a las comunidades autónomas regular los criterios de evaluación en los centros no universitarios. Los estudiantes podrán pasar de curso sin tener en cuenta los suspensos, si así lo deciden las administraciones. Además, podrán contratar funcionarios interinos que no tengan el máster de docencia, en el caso de que no haya profesores con esta titulación.
Y sigue abierto el debate sobre la jornada continua en los colegios, que ahora la tienen partida mientras dure la pandemia. Mañana de nuevo un grupo de padres se van a manifestar en León para solicitarla. Ante las reiteradas peticiones, la directora de Salud Pública decía anoche que lo hablará con Educación, aunque Sanidad insiste en que no hay razones epidemiológicas que lo justifiquen. Ahora mismo en la comunidad solo 62 de los 1.300 centros tienen jornada partida. El vicepresidente Iglesias pedía con el tuit que van a ver, este mensaje en Twitter, hace unos días, neutralidad política a la jefatura del Estado. Críticas a la Casa Real a las que se sumaba el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que acusaba abiertamente a la monarquía de maniobrar contra el gobierno. Dos miembros del Ejecutivo alentaban así las protestas contra Felipe VI. Tenemos diferencias de opinión con respecto a nuestras expectativas de modelo de Estado, pero tenemos que empezar a normalizar el hecho de que exista opiniones diferentes porque somos de partidos diferentes. La marejada y el debate sobre la monarquía, surgido desde el propio gobierno de coalición, ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. Sesión de control muy crispada, en la que Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de deslealtad y en la que Esquerra Republicana ha dado todavía un paso más a la hora de cuestionar la neutralidad de Felipe VI. Daniel de la Fuente, ¿qué es lo que ha dicho Gabriel Rufián que ha provocado una gran bronca en el hemiciclo? Pues en su discurso ha dicho que al rey sí que le votó una persona y que esa persona era Francisco Franco, al tiempo que sostenía una fotografía en la que se veía al propio Franco dando la mano al rey Felipe VI cuando este era pequeño. Algo que ha crispado los ánimos en el Congreso. De hecho, muchos partidos le han pedido a la presidenta del Congreso que interviniera ante esas declaraciones. Por cierto, Pedro Sánchez ha anunciado que a finales del mes de octubre habrá una conferencia de presidentes autonómicos en la que estará presente la presidenta de la Comisión Europea para el reparto de esos fondos europeos de los 140.000 millones. Pablo Casado acusa al presidente del gobierno de no proteger a la Casa Real. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su gobierno al jefe del Estado. Y Pedro Sánchez ironiza con que el PP se erija como defensor del rey. Porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos. Crispada sesión de control con la monarquía como protagonista del debate. Esquerra Republicana cuestionaba abiertamente a Felipe VI. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. Lo que provocaba que el Partido Popular exigiera a la presidenta del Congreso la retirada de esas palabras. Una acusación como la de Esquerra Republicana y el señor Rufián diciendo que la jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada. Que mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión. La oposición de Batet encendía aún más los ánimos, que negaba un turno de intervención a Ciudadanos y hacía proseguir el orden del día de una sesión en la que ya se había rozado el ataque personal. Señor Espinosa de los Monteros, son el partido que promete patadas en el culo. Educación es todo lo que les pido. Esta sesión de control no ha sido precisamente ejemplo de ello. Ni tampoco ejemplo de contención, que también solicitaba la presidenta. La otra parte del inicio de la polémica con el rey también es hoy motivo de controversia. El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado 6 nuevos magistrados del Supremo en pleno desencuentro con el Gobierno. Entre esas designaciones sitúa a la vallisoletana María Luisa Segoviano como presidenta de la Sala Cuarta. Es la primera mujer que ostenta una responsabilidad así en la historia del Supremo. El órgano de dirección de los jueces ha tomado estas decisiones sin esperar a su renovación. Lleva 2 años en funciones porque la bloquean los partidos políticos.
Esa falta de acuerdo para renovarlo se traduce en un toque de atención de la Comisión Europea. En un informe, Bruselas sostiene que es urgente que España acabe con esa interinidad del Consejo General del Poder Judicial. Además, el documento califica como muy mejorable el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, un cargo que desempeña la exministra socialista Dolores Delgado. El texto indica que puede afectar a la percepción de independencia del Ministerio Público. Y fuera de España, la campaña electoral de Estados Unidos baja al barro con ataques personales de los candidatos. Fue la línea que siguieron Donald Trump y Joe Biden en su primer debate televisado, en el que el presidente ha sacado a relucir los problemas con las drogas de un hijo del candidato demócrata. No se han dado la mano por las medidas de prevención del coronavirus, aunque ambos tampoco han mostrado muchas ganas de saludarse. Ha ocurrido en un primer debate entre Donald Trump y Joe Biden, en el que el candidato demócrata ha criticado la gestión de la pandemia. Él sabía en febrero lo seria que era esta crisis, sabía que era una enfermedad mortal. Tenemos las mascarillas, hemos fabricado respiradores, tú no habrías fabricado ventiladores y ahora estamos a solo unas semanas de la vacuna. Trump ha defendido su labor en un cara a cara bronco y con constantes interrupciones. La cuestión es... ¿Quieres poner muchos jueces nuevos radicales de izquierdas? Cállate, hombre. Eres el peor presidente que jamás haya tenido América. He hecho más en 47 meses que tú en 47 años, Joe. El presidente ha sacado a relucir trapos sucios de la familia de Joe Biden. Licenciado con deshonor por consumo de cocaína y no tuvo un trabajo hasta que tú te convertiste en vicepresidente. Mi hijo, como mucha gente, tuvo un problema con las drogas, lo ha superado y estoy orgulloso de mi hijo. Y Biden ha pedido a Trump que enseñe sus declaraciones de la renta tras la polémica revelación del New York Times de que el presidente habría eludido pagar millones de dólares en impuestos. He pagado millones de dólares en impuestos. Las encuestas dan como vencedor a Joe Biden de este debate, que los analistas estadounidenses califican como el de peor nivel en décadas. Se suspenden las reglas de control fiscal durante este año 2000 y 2021. Los ayuntamientos y comunidades autónomas van a tener más margen para gastar y endeudarse. De todo ello se hablará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se tenía que haber celebrado este mes y que finalmente el Ministerio ha convocado para el próximo lunes 5 de octubre. Dar esa capacidad a todas las administraciones públicas de poner la totalidad de sus recursos al servicio de los ciudadanos. Supone, por tanto, aplicar la flexibilidad fiscal ahora, que es el momento y el lugar donde se necesitan otra serie de consecuencias tan importantes, por ejemplo, como la no aplicación de la Ley de Estabilidad en caso de que comunidades autónomas o entidades locales se alejaran del objetivo teórico de déficit. La validez de las ITVs durante el estado de alarma contará a partir del momento en que se realizaron y no con la fecha en la que se debería haber pasado la inspección. El Supremo tumba así la norma del Gobierno que había provocado el enfado de usuarios, asociaciones de transportistas e incluso del Defensor del Pueblo. La mayor operación contra el tráfico de hachís por vía marítima incauta 35 toneladas de droga. Los 4 veleros que transportaban el material fueron abordados por las fuerzas de seguridad, que ya han detenido a 9 personas implicadas en el caso. Casi 30 años de prisión es la pena que ha aceptado el acusado del crimen de Castrillo Tejeriego, ocurrido en agosto de 2018 en la provincia de Valladolid. El juicio hoy se ha limitado a una lectura de los hechos y de la condena pactada en los días previos por la defensa y la fiscalía. Por ello no se ha constituido ni el jurado popular, ni se ha escuchado tampoco la versión del único acusado. La sentencia es firme porque todas las partes han señalado que no van a recurrir. El acusado la emprendió a tiros con los clientes de un bar, mató a uno y causó heridas a otras 3 personas. Hoy se ha presentado en Valladolid una recopilación de los escritos más jurídicos de Miguel Delibes. La Diputación Provincial ha editado esta obra desde un punto de vista que hasta ahora no había sido contado. Y es que Delibes, además de escribir muy bien, obtuvo una cátedra de Derecho Mercantil. Los autores de esta recopilación son docentes de leyes.
y que nos hace plantearnos que efectivamente su formación jurídica influyó definitivamente en el rigor y la exactitud que siempre han caracterizado las novelas y la prosa de Miguel Delibes. Y hoy nos vamos a despedir con él porque su voz se sigue escuchando. Hoy más de 200 salas de cine estrenan el documental de Pau Donés, una última entrevista llena de vitalidad. Estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Igual tengo más miedo yo que tú en esta charla. Tú no tienes miedo. Con el Valle de Arán como escenario de este legado que nos deja el cantante y Jordi Évole como maestro de ceremonias, Pau Donés se despide en este documental que se titula Eso que tú me das, igual que su última canción. Es también nuestra última noticia, nuestra última imagen por el momento. Ahora llegan los deportes, la información continúa a las 8:30 y en la página web ciltv.es. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía.